Por lo pronto vamos a entrar ya a esta anunciadísima conversación. Momentum decidimos llamarle un debate entre los maxi abogados Federico Anaya y David Peña, a propósito de este decreto presidencial que se publicó recientemente, que básicamente declara como un asunto de interés público y seguridad nacional las obras y proyectos a cargo del Gobierno de México vinculados a infraestructura en sectores de telecomunicaciones, comunicaciones, aduanas, fronteras, presas, medio ambiente, turismo, salud, ferrocarriles, proyectos de energía, puertos, aeropuertos, y todo aquello, dice este decreto que estoy leyendo, que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Un decreto que ha causado muchísima polémica y también no pocas manipulaciones en algunos medios de comunicación. Pero mejor que nos cuenten cómo ven esta situación, este tema, nuestros queridos maxi abogados. Federico Anaya, David Peña, bienvenidos a Momentum. Hola, buenos días, Alberto, Federico, ¿cómo están? Era un tema que ayer le interesaba a Ernesto en el chat entre nosotros, porque decía, hace mucho que no tienen un debate de esos donde se dan entre ustedes, y entonces ponía el tema, perdón si arrebato la palabra, creo que en el listado que hacías, Alberto, justo donde estaban señalando las prioridades, yo mientras la leías pensaba en esta frase que tenían antes pronósticos deportivos cuando hablaban del Melate, decía, más lo que se acumula esta semana, y yo creo que ahí me parece que está uno de los temas importantes de este acuerdo. Hay una diferencia y creo que podríamos partir de ahí, Federico, si estás de acuerdo en que, el acuerdo es precisamente eso, no es un decreto, es un acuerdo que por cierto está firmado por todo el gabinete, cosa que me pareció interesante también porque, pues digamos que con eso el presidente amarra a quienes incluso luego, pues dentro del propio gabinete pueden pues cuestionar este tipo de decisiones, ¿no? Es un acuerdo que podría ser solo presidencial, pero firma todo el gabinete y colocaría la parte, digamos, el leitmotiv, la motivación de lo que el presidente ha expresado para este acuerdo es que se faciliten los trámites o se agilicen los trámites, sobre todo relacionados de permisos intersecretarialmente. Entiendo que es si Sectur le pide a Fonatur y Fonatur le tiene que pedir a Medio Ambiente y Medio Ambiente le tiene que pedir a no sé cuál, entiendo que esa es la motivación principal del acuerdo, que sustancialmente va dirigido a facilitar los trámites. Más que facilitar, agilizar los trámites. Se establece una figura que se llama como permiso temporal, que tampoco tiene mucho sentido, pero entiendo la lógica, diciéndole entre las secretarías, si Fonatur o Sectur quiere un permiso que lo tiene que dar Medio Ambiente, pues te digo Medio Ambiente para que se lo des de manera temporal, para que empiecen los trámites y tiene, creo, 30 días para regularizar ese permiso o formalizar ese permiso de acuerdo a las reglas que están establecidas en las leyes. Ese es, entiendo yo, si no me equivoco, esa es la motivación original de este acuerdo, que si tú lo ves ahí, así en estricto sentido desde arriba, me parece que no tendría mayor relevancia. Creo que hay otros contenidos del acuerdo que es lo que está generando esta discusión. Pero si tú ves desde ahí arriba, es un acuerdo intersecretarial, lo podría haber hecho con un oficio intersecretarial, sí, decirle a todas las secretarías, oigan, y cuando se trate de estos permisos, ahí les encargo que se agilice. ¿Lo podría haber hecho? Sí. Creo que la otra parte que viene en este mismo acuerdo es donde empieza la discusión. Federico. Creo que estuvo muy bien lo que nos aclaró David primero, porque en realidad lo que tenemos enfrente es una cosa muy chiquita. Es más, la palabra acuerdo vale la pena decirle a quienes nos oigan que tiene en administración pública varios significados. Por ejemplo, cuando el subordinado o la persona subordinada va con la secretaria de Estado para discutir los asuntos pendientes, ese acto donde se juntan en la oficina y discuten los problemas se llama acuerdo. Y se dice, pasé al acuerdo con la secretaria, por ejemplo.
Entonces, el acuerdo en realidad es, como dijo David, una orden que da el jefe de la administración a sus subordinados para que hagan algunas cosas. Entonces, dice bien David, ¿a quién está dirigido este acuerdo? A todas las dependencias, a todas las entidades de la Administración Pública Federal. Ahora, es un acuerdo fuerte porque no es nada más el jefe de todos, que es el presidente, sino todos los secretarios del gabinete. Entonces, aquí no se les puede escapar nadie. Hasta los organismos descentralizados y los fideicomisos que sobrevivieron, tienen jefe, y es un secretario de Estado o una secretaria de Estado. Entonces, es una orden interna de la administración pública. Ahora, la cosa es un poquito más fuerte de lo que dijo David. No les da 30 días, David, les da 5 días. Nada más 5. No, en 5 días, días para entregar el provisional o el temporal y después. El provisional. Ajá, exacto. No, y después son 12 meses. Pero, y aquí hay una cosa importante. En 5 días tienen que contestar. Y si no contestan, porque ya ven que los elefantes reumáticos son fauna normal en todas las burocracias, si no contestan, automáticamente se entiende que contestaron positivamente. ¿Sí? En otras palabras, es un acuerdo para agilizar los trámites. Si en 5 días no te contestaron, es como si ya tuvieras el permiso provisional. Pero luego, 12 meses después, a más tardar 12 meses después, el que pidió el permiso, la autorización, la licencia, va a tener que presentar toda la documentación y todos los requisitos como dicen las leyes, todas las leyes. Y si no las presenta, entonces la dependencia o la entidad puede echar para atrás el permiso provisional. Entonces, si ustedes se fijan, es una cosa bastante aburrida administrativista. El problema es cómo ha sido recibido. Y yo creo que aquí es lo que nos dijo Alberto al principio. Cito nada más un tuit de Alfredo Lecona, que pues sí, es un poco entusiasta en sus opiniones. O sea, él habla de golpe de Estado, él habla de un autogolpe. No, en realidad no tenemos nada de eso. Uno no debería preocuparse. Alfredo Lecona pone un tuit y el primero que le contesta es Chumel y la segunda que le contesta es Lili Telles. Bueno, ese es el nivel en el que están hablando, pero sí es importante decir cómo están leyendo este acuerdo administrativo. Lo están leyendo como si fuera una especie de golpe de Estado presidencial en el cual ya no se van a tener que pedir permisos y las obras o los megaproyectos que plantea el gobierno no necesitan los permisos. Y no es cierto. En realidad es bastante aburrido y simplón. Lo que hace es darles un chance de 1 año para que cumplan todos los requisitos. Y, por mientras, lo que sí importa es la agilización, empieza la obra. De eso se trata. ¿En dónde, perdón, Alberto, ¿en dónde está el debate? Dirían entonces en el chat, porque pues, lo anunciamos como un debate y aquí iba toda madre, vamos de acuerdo hasta aquí. Pues yo no escuché a David Peña lo que dijo. Así que si me resumes, porque si ustedes no hacen debate, yo lo voy a hacer ahorita después de escuchar a Federico. Ya llegó Ernesto que anda por, no sé, saliendo de qué lugar o entrando. Lo iba a presentar, pero se presentó solito y qué bueno. Sí, bueno. Ya metió la cuchara. Bueno, a ver, yo creo que hasta ahí me parece importante, incluso en el chat decían, este es un debate Peña-Anaya. Eso me parecía, incluso... Sí, así lo anunciamos. Pues después de los chats de ayer en la noche, decía, bueno, hay tiro en la casa de Rompeviento y en la casa de Pie de Página y en la casa de Momentum. Pero pues no sé ni qué dijiste para que estén de acuerdo. Ahí va. Yo nada más, espérame, sí. Nada más, entonces déjame añadir un poquito ahorita lo que decía Federico. Porque si eso que está diciendo Federico, pues para él y para ti está bien, pues es un escándalo. Entonces pondría yo los emoticones que pusiste ayer con la carita de esa redondita mirando al cielo, como diciendo Dios santo, ándale. Esa, porque, o sea, finalmente, ya veo a las comunidades. El presidente en la mañanera se refirió al Tren Maya cuando se abordó ese tema, ¿no?
Y bueno, ya sabemos que el ciudadano magistrado está a favor del Tren Maya. El punto es que hay quién sabe cuántos amparos con todas las de la ley y se los pasan por el arco del triunfo. Y ahorita lo que está diciendo es, dile a las comunidades, les vamos a planchar este proyecto, y además tiene 5 días para responderme. Y si no, ya te clavamos 1 año de proyecto. No, sin importar las consecuencias, si hay manifestación de impacto ambiental, si hay desplazamientos, si hay desalojos forzosos, sin importar nada de eso, en 1 año yo te voy a planchar ese proyecto. Pues, ¿cómo no es un escándalo para ustedes eso? A ver, mi querido Ernesto, comió gallo, mi querido Ernesto, se levantó, comió gallo muy temprano. No, más bien guajolota. Comió una guajolota. Mira, Ernesto, justo lo que nosotros decíamos era el carácter del acuerdo presidencial. El acuerdo presidencial es, y nosotros lo decíamos, se podría haber hecho incluso ni siquiera de forma pública. Se pudo haber mandado una circular entre todas las dependencias y decirles, oye, cuando alguien de estos te pida un permiso, agiliza. Tienes 5 días, 10 días para dárselo y ya luego que te presente todos los papeles. Así de simple, Ernesto. O sea, así de simple porque es un tema de administración interna, administración pública. ¿Cuál es el tema? Tú, claro, dices, entonces ya le dieron un permiso temporal y van a empezar las construcciones y van... No, el tema es que se le dé el permiso temporal en 5 días y puedan empezar en 10 días, no para... Y ahí va la segunda parte. No para las obligaciones que tiene el Estado para la consulta con pueblos indígenas, no para los principios de legalidad de los acuerdos, no para el que se tenga que cumplir con la normatividad municipal, con la normatividad estatal, no para... Pero tampoco para la construcción. Es que ahí va el tema. Una cosa son los permisos y la otra son la construcción. Entonces, en cuanto a los permisos, que es un tema administrativo interno de la administración pública, ahí, digo, con todo respeto, si el presidente le dice que le contesten en 1 día, pues es bronca de ellos. ¿Por qué? Pues porque en 1 día no van a poder analizar los documentos, fundamentar los documentos, justificar los documentos. Es un tema que rebasa el propio acuerdo, mi querido Ernesto. Por eso nosotros decimos, le van a presentar un permiso de una infraestructura, de una mega infraestructura de quién sabe cuántos millones, y el presidente pone en el acuerdo una figura jurídica que Federico no lo abogadilizó para no meternos, porque se llama afirmativa ficta, que quiere decir, cuando no me contestas, doy por cierto el hecho o bien doy como autorizado lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, nada más imaginemos el escenario, Ernesto, lo que abre en esta parte, no estamos entrando todavía el tema de seguridad nacional, que es otro gran tema, solo en esta parte administrativa, abre un espacio de mucha mayor control judicial hacia afuera. ¿Por qué? Porque hoy un permiso tiene que cumplir la normatividad, tiene que estar verificado, tiene que aprobarse diversas instancias, tener acuerdos, tener consejos, comités que validen esos permisos. ¿Eso puede tardar 6 meses o 1 año? Sí, pero son formas y reglas que se tienen que cumplir. Hoy el presidente dice, para dar esos permisos tienen 5 días, y si no, los autorizamos. Ok, si va sin autorización, nada más imaginemos, una autorización de la construcción de un puente, digamos, ¿no? Que entra aquí también, donde se tiene que haber cosas hidráulicas y de ingeniería civil y proyecciones y matemáticas y cuantificación, se lo presentan y como Comunicaciones y Transportes no contestó en 5 días, se da por autorizado y se inicia el proyecto, no la construcción, se inicia el proyecto. No, David. A ver, es que ahí hay una cosa. En realidad, el acuerdo sí habla de la realización, lo que está declarando de interés público y seguridad nacional es la realización. Y en realidad, si en 5 días ya tienes el permiso que necesitabas, la licencia, lo que sea, el hecho real, material, que eso es lo que le preocupa a Ernesto, es que va a empezar la construcción, materialmente. Y sí, eso es bueno. Nada más yo quisiera recordar aquí un contexto, porque Ernesto ahorita está haciendo un argumento a favor del debido proceso de las comunidades, olvidándose que la mayor parte
de los recursos judiciales y administrativos en contra de cualquier tipo de obra en la administración López Obrador no han provenido de comunidades, han provenido de intereses fácticos privados pequeños que tienen para pagar los abogados. Y un contexto más grande, lo resumo bien sencillo. No, eso no es en el caso del Tren Maya, Federico. No, a eso voy. A ver, una cosa, pero también es el caso de los aeropuertos, del aeropuerto mal hecho en Texcoco y del aeropuerto que se está tratando de hacer bien en Santa Lucía. Mira, el problema es este, ya se nos olvidó, llevamos apenas 3 años de un gobierno legítimo y popularmente electo, y ya se nos olvidó que durante 40 años estuvimos bajo gobiernos neoliberales que lo que hicieron fue darnos la paleta de que van a tener debido proceso, van a tener recursos administrativos, vamos a tener que sacar 25 licencias para hacer algo. Y ese sistema que ecologistas, defensores de derechos humanos aplaudimos, y los aplaudimos, porque eran victorias en el margen. O sea, estábamos fuera de cualquier tipo de poder, y entonces ganábamos alguito. Y el alguito era, pues, que ese magnato tuviera que hacer un estudio y tuviera que dar una licencia, que tuvieran que sacar una mía, etcétera, etcétera. Pero esos requisitos administrativos, a quienes únicamente terminaron de beneficiar estructuralmente, son a los grandes capitales privados, que son los únicos que pueden resistir la tramitología administrativa por 3 años, 6 años, 9 años, 10 años. Y para mejor caso es la minera San Javier. La minera San Javier empezó, terminó, hizo todo el desastre que tenía que hacer en San Luis, y lo judicializamos y lo peleamos y todo, pero de todas maneras hicieron lo que quisieron. Perdón, perdón, Federico, para meterle, yo me sumo a lo que dice Ernesto, justo en este tema. A ver, otra vez, Ernesto y Federico, leamos el acuerdo. El acuerdo no dice inicio de obras, es para que los proyectos inicien los proyectos como tal, ¿no? La infraestructura, sector estatal, la presentación de permisos, dictámenes, permisos, para iniciar los proyectos, en proyecto, y dice obras, a que se refiere el artículo anterior. ¿A qué voy y cuál es mi interpretación de este artículo? Que esto no te abstrae del resto de obligaciones legales a los que tienes para cumplir. Yo por eso decía, ¿te abstrae de la obligación de consulta con pueblos indígenas? No. ¿Te abstrae de la obligación de garantizar si vas a expropiar un predio, expropiar un terreno? No. Te abstrae de la obligación de que las mías, las EVAs, todas las manifestaciones cumplan con los requisitos legales. No. ¿Cuál es el tema? Por eso yo digo, esto es una cosa, podría haber sido perfectamente una cosa de acuerdo interno. Oigan, agilicen los trámites y ahí encárguense, punto. David. Espérenme, ahí estoy yo justo terminando. ¿Cuál es el punto? Este acuerdo que está dando el presidente puede ser un acuerdo interno y no va en esta parte, perdón, Federico, no va dirigido al tema de los amparos, de estos que han parado, la 4T. No, esta parte, todavía no entramos al análisis de la otra parte. Esta parte es un acuerdo administrativo interno que pudiera haber pasado de forma absolutamente irrelevante si lo hacen como un acuerdo interno. ¿Por qué? Insisto, porque este acuerdo no puede estar por encima de las obligaciones normativas, de las obligaciones legales estatales, de la normatividad municipal, de la normatividad estatal y de la normatividad internacional. Pero es que sí puede estar, David, sí puede estar porque el artículo anterior, perdón Ernesto, el artículo anterior, el primerito de este decreto, artículo primero, declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras, o sea, cualquier cosa. O sea, ese punto. Está blindando bueno, es parte de lo que yo quisiera también que conversaran. ¿Qué significa que se declare de seguridad nacional e interés público cualquier obra que en estas condiciones que establece el decreto? Nada más déjame añadir algo de lo que estaba diciendo Federico. Cuando dices, se nos olvida que hace 40 años y no sé qué. No, cabrón, no se nos olvida. Andrés Manuel López Obrador nos lo está recordando ahorita, porque está operando de la misma manera. No. Con este decreto, sí, con este acuerdo, está operando de la misma manera. Si se nos había olvidado, pues ya no lo recordó. Adelante, Federico. Y por eso no hay que ser entusiastas, Ernesto. Lo que tenemos que hacer es bien objetivos de ver qué es lo que está pasando.
David y yo estamos de acuerdo en que esto podría haber sido una circular interna, es una cuestión interna. La pregunta fuerte es por qué usan, dice Alberto en el artículo primero, la expresión interés público y seguridad nacional. Hace un momento Ricardo Valderas decía que las investigaciones de Odebrecht es un concierto de sordos. Yo le pido a quienes nos están escuchando que se imaginen el concierto de sordos, pero todos los músicos de ese concierto son elefantes reumáticos. Y cada uno de los músicos es una de las dependencias de la Administración Pública Federal. Y cada una de esas dependencias está asediada por intereses privados que lo que quieren es sacarle raja a los proyectos o detenerlos o avanzarlos, que era el caso de la cervecería en Mexicali, ¿sí? Y entonces lo que hacen es aprovechar lo que ganamos las ONGs y la sociedad civil en sentido de permisos administrativos, ecologistas, de respeto a derechos humanos, de consulta, y utilizan ese mecanismo para detener obras de interés público que tienen que llevarse a cabo. Entonces, este decreto, ¿por qué hay que ponerlo en el diario oficial, David? Porque el mensaje es, todos ustedes, funcionarios públicos, tienen que cumplir con dar el permiso provisional y lo tienen que dar de inmediato en 5 días. Y le voy a dar un chance de 12 meses a todos para que cumplan, pero como bien dice David, eso no significa que no tengan que cumplir con las cosas. Lo que hace saltar este decreto durante un año son los requisitos administrativos previos. Y la paradoja, a ver, calma, déjame terminar, Ernesto, porque aquí es donde viene la demostración de que no debemos entusiasmarnos en nuestros enojos. El asunto Dije exacto. Es, si me salto los requisitos administrativos, me salto también los recursos administrativos que antes tenía que llevar a cabo. Si alguien no está de acuerdo, persona física o comunidad, con el proyecto que inicia, y yo digo, ahí no estamos de acuerdo, David, yo digo que pueden empezar a construir, si es algo que se puede empezar a construir de inmediato. Pero si alguien no está de acuerdo, por supuesto que puede irse al amparo. De hecho, este decreto hace más fuerte la defensa de amparo, porque no tienes que cumplir con los recursos administrativos internos previos al amparo. ¿Por qué? Porque este acuerdo lo suspendió durante 12 meses. Ahora entonces se van directo al amparo. Y el Poder Judicial nos va a decir, nada más con eso termino, si efectivamente esto era de seguridad nacional o no. Y puede decir que no. Ahora, ahí va justo el segundo tema, mi querido Alberto, que colocabas. Yo hasta esta parte decía, es una cosa administrativa, está sujeta a distintos niveles de control administrativo, de otros permisos, en esa parte administrativa. ¿Dónde está realmente la chingadera del acuerdo? Ahí viene, en la clasificación de seguridad nacional. A mí eso me parece que es absolutamente inadmisible, no tiene ni siquiera un razonamiento. ¿Por qué? ¿A qué voy? Porque el propio presidente ha defendido cuáles son los temas de la seguridad nacional, cuáles son los temas de la seguridad exterior, digamos, frente a invasiones, cuáles son los temas, incluso hoy se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia el decreto de mayo del año pasado, en donde el presidente hacía esta reinterpretación de la reforma constitucional para lo de la Guardia Nacional, y ahí tuvimos debates, todavía no estaba momento, pero tuvimos debates en Rompeviento, donde yo incluso decía que el decreto era constitucional, ese sí decreto, y que, bueno, buena parte de la comunidad de derecho humanera se me vino encima, ¿no? Por decir que, y lo que yo estaba haciendo era una interpretación sesgada, equivocada. Lo que se ha ventilado del proyecto hoy de la Suprema Corte es que va a declarar constitucional ese decreto porque, desde mi interpretación, no daba mayores facultades a la Guardia Nacional, sino que restringía incluso algunas facultades, por ejemplo, en casos de detención, de cateos, perdón, no a la Guardia, al ejército y a la Marina, restringía facultades. A diferencia de ese decreto, y pongo el antecedente, donde tenía un sustento constitucional, una base constitucional, el acuerdo del día de hoy para calificar de seguridad nacional las megaobras, las infraestructuras y las construcciones no tiene un sustento legal, no tiene un sustento constitucional, no tiene una base constitucional y por lo tanto
es completamente inconstitucional. Si estamos de acuerdo o no en que se califique, en que eso va a blindar los amparos, esa es una discusión ya que nosotros podemos tener. A mí que me preocupa, y me sumo a lo de Ernesto, el próximo 4 y 5 de diciembre hay un primer encuentro nacional de resistencias, que es un ejercicio muy interesante, donde están juntando resistencias del Istmo, de Tehuantepec, de Yucatán, de los del Tren Maya, de Michoacán, de Chiapas, incluso vienen de Centroamérica, compañeras y compañeros. Se está haciendo un encuentro nacional en el Istmo, precisamente para coordinar una estrategia desde los pueblos, desde las comunidades, para defender frente a la imposición de este tipo de proyectos. Y yo no estoy en la lógica de la defensa de estos grandes despachos que presentan, no, Federico, pero tampoco podemos dejar que sí, efectivamente están esos conjuntos de despachos que se dedican a boicotear por los amparos, pero también está la defensa legítima de los pueblos y de las comunidades. Tampoco podemos pensar que la defensa, la legítimo ejercicio de sus derechos de los pueblos y las comunidades se va a ver pisoteado por un acuerdo, porque el presidente cree que o Claudio X González tiene 100 amparos presentados, claro, pero hay 2 o 3 amparos de comunidades de Chahuites, de comunidades de Sarabia, que están en medio de la construcción del transísmico, y que con esta etiqueta de seguridad nacional, ahora esas comunidades van a ser tachadas, van a ser criminalizadas porque están atentando contra la seguridad nacional. Ese es un riesgo que me preocupa mucho más, incluso más que el tema de transparencia. El INAI ya anunció que va a presentar una controversia constitucional y le apuesto a Federico que la va a ganar. Por supuesto que la va a ganar. O sea, no hay un razonamiento lógico para fundamentar esas obras en seguridad nacional. Pero aquí, ¿qué me preocupa? La reacción que tiene CFE, por ejemplo, que va a querer construir torres de comunicación. Ah, no, porque yo estoy en seguridad nacional. Entonces, tú que te opones a que te ponga esta torre en tu terreno, te parto a la madre. Porque entonces, tú que eres opositor, no amparos. La comunidad organizada en asambleas, no puedes porque estás atentando contra la seguridad nacional. Ese es el extremo que a mí me parece, y termino, ese es el extremo que a mí me parece que no es justificable y ni siquiera podemos entender en el acuerdo. Y ese extremo que acabas de decir, David, es un extremo retórico, lo que acabas de decir. Porque el hecho real, verdadero, a mí me preocupan cosas, y tú has llevado un caso en Morelos, en el que es perfectamente evidente que quienes abusan de la declaración de seguridad nacional o de interés público son en realidad los poderes locales que se montan sobre el asunto para fregarse a sus enemigos de siempre. Eso, eso existe, estoy de acuerdo. Federico y David, un favor. Bueno, ya tenemos ahí la mesa con Jesusa y con Manuel Hernández Borboya. Si les parece bien, los incorporamos a la mesa. O sea, ¿no quieres mesa sino zafarrancho? ¿Qué? Exacto. Si les parece bien, y sigues con lo que estabas planteando ahorita, Federico, y te pido, por favor, Cristian, si les das entrada, por favor. Y, perdón, yo me paso a modalidad audio porque me tengo que meter, apago la cámara, pero sigo en el debate, ¿sale? Nada más para que sepamos. No me estoy rajando del debate, ni porque lleguen los invitados de lujo van a decir, no, ya salió corriendo el David frente a Manuel y frente a... Ya, acá estamos. A Jechucha, órale. A Jechucha. Pues no sé si ya los incorporaron, yo no alcanzo a ver. Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. No sé si has escuchado la conversación, el debate que hay ahorita en torno a este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Federico y David estaban conversando acerca de esta cariz que tiene el hecho de que se declare de seguridad nacional y de interés público prácticamente todas o la mayor parte de las grandes obras de infraestructura del gobierno federal, lo cual abre la posibilidad de muchísimas interpretaciones. Estaba Federico justo en el uso de la palabra dando su opinión sobre lo que planteaba David Peña. David básicamente decía algo lo cual algunos concordamos y seguramente muchas organizaciones civiles también, el riesgo de que se califique de seguridad nacional estas obras porque prácticamente metes en un vericueto, no sé si se cancela la posibilidad del amparo de detener obras, que era lo que explicaba Federico, pero sí por lo menos de alargar o de hacer más difícil un proceso de defensa, por ejemplo, del territorio. Federico, si puedes tú seguir con tu intervención. Retomo lo que dijo Alberto. En realidad, el decreto, el acuerdo, lo que está tratando de hacer es reducir los tiempos administrativos para que de manera inmediata, en 5 días, todos los permisos se den de manera provisional.
no se cancelan las normas. O sea, a más tardar 12 meses después, se tendrá que cumplir con todo. Pero aparte, hay un detalle. David argumentó tramposamente, dice que no tiene fundamento constitucional. Sí, sí lo tiene, y es bien sencillito. Es el artículo 26 de la Constitución, Planeación Democrática del Desarrollo, dirigida por el gobierno federal. Eso no ha cambiado nunca desde los años 70. ¿Pero dónde viene ahí de seguridad? ¿Qué tiene que ver con seguridad? No, pero hay una cosa, la interpretación integral de la Constitución significa que si tú haces una planeación nacional del desarrollo, por supuesto que es de seguridad nacional en los términos grandes, no es seguridad pública, hay que tener cuidado de no mezclar las cosas, es de seguridad nacional que el desarrollo nacional esté bien planeado. Y ahí se incluye precisamente las consultas. Es decir, no se cancelan los derechos. Alberto, lo que yo creo es que el decreto lo que significa es que simplificamos también la defensa. No es que se cancele la posibilidad de amparos, al contrario, contra una autorización provisional, por supuesto que procede el amparo, pero ya no vas a tener todos los procedimientos previos ni las excusas de las autoridades de decir, no, tú no puedes irte al amparo porque primero tienes que ir al recurso administrativo y terminar en el tribunal fiscal y luego puedes irte al amparo. No, el decreto lo que hizo fue eliminar y acortar el procedimiento administrativo, te vas directo al amparo. Entonces, realmente no está quitando derechos. ¿Cómo lo ves tú, Manuel? Pues yo sí veo como, digo, yo no soy abogado ni experto en el tema como los panelistas, pero sí me parece que era innecesario agregar este asunto de seguridad nacional como tal, de que yo sí creo que pueden poner en problemas los recursos de algunas comunidades o grupos que legítimamente se puedan amparar judicialmente en contra de megaproyectos, y en específico el Tren Maya, porque es pues la obra con la que va con dedicatorio este decreto, acuerdo, sobre este asunto, ¿no? Que según comentó ayer el presidente López Obrador, pues era con la finalidad de evadir muchos de los amparos que han utilizado algunas organizaciones opositoras como una medida de boicotear las obras del gobierno federal y con la intención de agilizar los trámites. Si es una medida burocrática para agilizar los trámites, me parece muy bien. Yo puedo entender que también algunas obras como la refinería de Dos Bocas sí puede entrar dentro de una lógica de seguridad nacional, debido pues a que a final de cuentas es una obra muy importante para garantizar la seguridad energética del país, y eso de alguna manera podría entrar dentro de la seguridad nacional. Pero una obra de corte turístico, como lo es el Tren Maya, a mí me parece un exceso calificarla como en términos de seguridad nacional. O sea, yo entiendo que puede ser una prioridad del gobierno de López Obrador, pero me parece que va más allá esta medida, y yo mi duda que tengo hasta la fecha es si no había otra forma de agilizar los trámites sin recurrir a este concepto de seguridad nacional, que es muy problemático, porque se sientan antecedentes peligrosos. Ya hemos visto en otras administraciones cómo se ha usado este concepto de seguridad nacional para que el gobierno en turno haga y deshaga a su antojo. Lo hemos visto en términos de seguridad pública, pero me parece riesgoso a largo plazo y no benéfico para la ciudadanía en general que el poder ejecutivo como tal, sin acotarlo a un gobierno en específico, utilice de manera tan a la ligera y de manera tan políticamente a su beneficio conceptos como el de seguridad nacional. Yo en lo personal no estoy del todo de acuerdo con esta medida. Creo que se pudo haber encontrado alguna otra manera de eludir este boicot judicial que está recibiendo el gobierno de López Obrador, sin meterse a estos temas de seguridad nacional, ¿no? Porque además de lo que implica en términos de reservas al acceso a la información y demás, quienes hacemos continuamente consultas de transparencia, además de lidiar con una plataforma bastante deficiente en todos los ámbitos, que es responsabilidad del INAI, tenemos que lidiar también con trabas de este tipo, ¿no? O sea, todo lo que es seguridad nacional automáticamente te lo desechan, se mantiene oculto,
Y me parece que pues estos son algunos inconvenientes de usar un término como este en una medida administrativa completamente y burocrática. Y bueno, pues ya los excesos que hemos visto de los opinadores del bloque opositor y de la derecha, incluso de los llamados progres, que hablan de golpe de Estado, pues son de risa, ¿no? O sea, un cursito de ciencia política básica, pues no les vendría mal. Ernesto, ¿estás ahí? No, parece que no. Sí, aquí estoy. Adelante, aquí Ernesto. estoy, Adelante, estoy. Ernesto. Adelante. Bueno, son varias cosas. Una, la cuestión del entusiasmo, mi querido ciudadano magistrado, tiene que ver más que nada con las afectaciones que hay hacia las poblaciones. Y el entusiasmo no nubla mi razón, porque entonces podría colocar exactamente lo mismo que tu amloverismo, pues podría estar nublando también tu razón. No, es en términos de argumentación, y mire que como dice Emanuel, no soy abogado, pero eso no me implica que no pueda estar en mi entendimiento algunas cosas. Este acuerdo que está haciendo el presidente López Obrador, yo le veo pros y contras, no es todo malo ni es todo bueno. Ahora, que digo, pues esto que señalabas al principio de hablar de Chumel y de ¿quién era esta otra persona? Denise o no sé quién. Lili Telles. Lili Telles y Lecona, pues no, pues es pérdida de tiempo ahí nada más los balbuceos de esa gente. No, a lo que voy es que en términos reales, Federico, David, Manuel, Alberto, en términos reales ha habido por lo menos 6 amparos concedidos a comunidades. No estoy hablando de Claudio X González, a comunidades, y no se ha respetado ninguno. La obra sigue. Lo que está haciendo con este acuerdo, pues se está tratando de legalizar, pues no sé si esa es una violación a un debido proceso o como se le llame, el hecho de que la autoridad no esté respetando amparos concedidos a poblaciones. 2, en materia de seguridad nacional, yo sí le veo ahí también un pro que entiendo desde el ángulo donde está el presidente López Obrador. Tienes el proyecto Dos Bocas, tienes el aeropuerto, con los 140 y tantos amparos de Claudio X González y Mexicanos contra la Corrupción y toda esa gente. Bueno, esa parte la entiendo que esté haciendo un mecanismo de esa naturaleza. El punto ahí es en lo que toca a un asunto de seguridad nacional, y no sé si ahí David o tú, Federico, son los quien domina esa materia, pero si es un asunto de seguridad nacional, entiendo que le va a permitir al presidente terminar el proyecto en el que está invirtiendo en su literalidad miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Esa es una. Pero la otra es ahí con este aspecto de seguridad nacional. Yo me recuerdo este planteamiento que ha estado haciendo en varios momentos el presidente de la República. Creo que perdimos a Ernesto. Sí, creo que sí, se nos perdió Ernesto y Alberto también andaba perdido. Bueno, aprovecho que dejó Ernesto la palabra por falta de conexión. A ver, justo en el tema del tema de seguridad nacional, me decía Federico que era una suposición extrema o una cosa así, refirió en cuando yo hablaba de la organización, de las comunidades, y de la capacidad de, digamos, de enfrentar este tipo de proyectos. Y quería leer una parte de una invitación justo, Foro Nacional, las resistencias y las alternativas de los pueblos ante el capital transnacional y la militarización. Ok, espérame, nada más,
antes de que lo leas, ya regresé y nada más termino esta partecita, perdón. El presidente dijo en una de las mañaneras, claro que hay una posibilidad de que el Tren Maya se privatice. Hay una posibilidad de que el Tren Maya se privatice. Y claro que pues cuando lo escuchamos se nos pararon los pelos, pues ¿cómo está diciendo eso el presidente de la República? Entonces, mi pregunta aquí para los abogados es, en términos de seguridad nacional, si este tipo de proyectos se considerara un proyecto de seguridad nacional para el país, ¿implicaría que no podría ya privatizarse o sí? Es pregunta y con eso cierro. Perdón, David. Te contesto la pregunta. David. Te contesto la pregunta rápido, Ernesto. No tiene nada que ver con la naturaleza final después del que se concluya el proyecto. Se podrá privatizar en cualquier momento si así lo consideran. Regreso al punto inicial, a donde estaba. No hay, no hay una solidez, digamos, decía yo, jurídica. Federico decía la referencia al 26 constitucional. La planeación del desarrollo democrático del país no tiene que ver con seguridad nacional. Nada, absolutamente tiene que ver con seguridad nacional. Incluso los únicos supuestos donde la ley de seguridad nacional, ya reformada también por Andrés Manuel, ya reformada por la 4T, establece las posibilidades de, digamos, de ampliar el criterio de seguridad nacional a cosas que sean más políticas, por así llamarlo, son cuando está en riesgo la democracia, cuando se boicotee o se atente contra las instalaciones estratégicas, es decir, que se ponga una bomba en Pemex, que se boicotee los ductos del sistema Lerma-Cutzamala. En esos supuestos, cuando no tiene que ver con seguridad, sino que atentan contra la infraestructura del Estado o contra la estabilidad del Estado, es cuando se puede hacer una interpretación extensiva de la seguridad nacional. Recordemos que la propia Suprema Corte de Justicia, cuando se discutió la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto, a la cual nos sumamos airadamente en criticar, incluyendo a mi querido Federico, nada más por la parte de la historia, nos sumamos airadamente a criticar, era porque hacía una hiperinterpretación o una interpretación extensiva de la seguridad nacional, interpretando que al tratarse de seguridad interior se hablaba de seguridad nacional y por lo tanto tenía facultades extra legales, por así decirlo. Este acuerdo que está sacando el presidente, yo digo lo sostengo y se puede debatir jurídicamente, es absolutamente inconstitucional, no tiene ningún asidero, se va a caer en la Suprema Corte seguramente, pero pasará un año, año y medio. Por eso insisto en el riesgo, que el presidente decrete que es un asunto de seguridad nacional las construcciones de su administración, no convierte a la construcción en sí mismo en un asunto de seguridad nacional. ¿Qué es lo que mete? Ayuda al debate del presidente, ayuda al discurso del presidente. Es un decreto discursivo, es un acuerdo discursivo. Le va a ayudar al presidente a defender frente a los detractores y decir, claro, ya ven, por eso están atentando contra la seguridad nacional y están atentando contra la seguridad del país y están atentando, es un análisis discursivo. Las organizaciones y las comunidades se van a seguir organizando, se van a seguir presentando los amparos, claro, y cuando lleguen esos amparos, se tiene que hacer la revisión de la legalidad y la constitucionalidad y el acuerdo, este acuerdo del presidente, no va a ser analizado por los jueces de amparo, porque no tiene un carácter ni siquiera legal extra administración pública, por eso es un acuerdo de la administración pública, ni siquiera tiene un carácter de decreto. Entonces, al tratarse de un acuerdo de la administración pública, cuando las organizaciones en las comunidades se organicen y presenten los amparos, o nos organicemos ahora en el foro del 4 y 5 del Foro Nacional de las Resistencias, ¿se van a seguir haciendo estas acciones de resistencia? Sí, y los jueces de amparo van a analizar la legalidad, la constitucionalidad, no van a analizar un acuerdo interno. ¿A qué le va a ayudar al presidente en términos discursivos? A denostar al Poder Judicial que están concediendo los amparos, a descalificar a las organizaciones, a los pueblos, a las comunidades que legítimamente nos estemos organizando, se estén organizando para defender sus intereses, defender su territorio, defender su historia, defender sus recursos naturales, y le va a ayudar al presidente en términos discursivos porque ahora va a tener un acuerdo, un decreto donde digan, ya ven, por eso era muy importante y por eso era de seguridad nacional, porque están atentando contra la seguridad nacional.
En términos prácticos, muchas de las discusiones que se están dando y que se dieron ayer y hoy, y con eso termino, sobre los riesgos de la transparencia y que va a ser una opacidad, no, otra vez se le está dando demasiado valor a un acuerdo interno de la administración pública. Eso no cambia la ley de seguridad nacional, no cambia la reforma, no cambia la constitución, no cambia la interpretación en materia de derechos humanos, no cambia las obligaciones sobre licitaciones, controles, no cambia nada. Es un acuerdo que el presidente dijo que para que se anuncie está muy bien. ¿Cuál es el riesgo? Y termino, que esa interpretación le va a ayudar al presidente y que desde luego en los poderes fácticos, en los poderes de abajo, les va a ayudar a mucha gente que está golpeando a las comunidades, que está amenazando a la gente que legítimamente se opone, que tiene frentes de resistencia frente a estos megaproyectos y decirles, claro, mira, te voy a golpear porque estás atentando contra la seguridad nacional. Ese es el extremo que a mí me preocupa mucho más en la aplicación práctica del contenido de este acuerdo y no tanto en el contenido jurídico, porque insisto, no tiene un mayor impacto, un mayor valor jurídico más que pues un acuerdo interno de la administración pública, pero la interpretación hacia afuera sí puede ser muy riesgosa. Está ya aquí Jesús Cervantes, está conectada por audio. No sé, Jesús, si has tenido oportunidad más bien de escuchar esta conversación, este debate de estos últimos minutos. Te quisiera pedir tu opinión sobre este punto en específico. ¿Estás aquí, Jesús? Sí, ¿qué tal? Adelante. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, adelante. Muy buenos días. Bueno, yo pues no soy abogada, ¿verdad? Soy una simple reporterita, pero recuerdo mucho que cuando se discutía la ley de transparencia por allá, estábamos en el Banamex, porque estaba tomado San Lázaro, metieron justamente en ese momento los casos en los que no se tendría que dar información y se metió por temas de seguridad nacional. Y recuerdo muchísimo que muchos legisladores hablaron del riesgo e incluso fue la misma oposición, porque esa propuesta era en la administración de Enrique Peña Nieto, y fue la propia oposición la que decía del riesgo de establecer estos casos, ¿no? De que argumentando seguridad nacional no se da información sobre ciertos proyectos. Entonces, esto se me hace contradictorio que hoy el presidente de la República anuncia un acuerdo donde por temas de seguridad nacional, ¿no? No se va a poder dar información y así van a ser considerados sus proyectos. Yo creo que es una mala señal. Es una señal que en lo personal a mí sí me preocupa, debería de ser transparente, abierto, y lo que alcancé a escuchar de las organizaciones de las comunidades, a las comunidades no les va a importar si hay una ley, si hay un acuerdo, si hay un decreto de seguridad nacional. Ellos están defendiendo su territorio, ¿no? Y entonces a mí no me va a interesar. Ahora, cierto que puede ser presentado con el argumento de que traigo un documento y aquí dice que como es esta obra es considerada de ley de seguridad nacional por parte del presidente de la República, entonces van para afuera y por eso traigo a los policías y por eso los voy a desalojar, y con ese argumento, o sea, se va a crispar más en todo caso, ¿no? Pero a las comunidades finalmente yo creo que no les va a interesar eso, o sea, tú sigues defendiendo tu territorio, tu área, tu agua, tu lugar donde sembrar, ¿no? Pero sí me parece, yo no estoy de acuerdo con que los haya considerado de seguridad nacional, que lo hace para que no se detengan y que los amparos no detengan las obras, pues bueno, que los administradores, las áreas del área jurídica, que Estela, que está en el área jurídica de la presidencia, pues argumente bien y echen atrás todos estos amparos, ¿no? Que haga su defensa. Tiene mucho más recursos también, a final de cuentas, el gobierno federal para defenderse. Sí, claro que estoy en total desacuerdo que a través de amparos, como por ejemplo lo de Felipe Ángeles, que sean los amparos de Claudio X González promovidos para que se detenga la obra, sí estoy en contra de eso, ¿no? No, en cambio, no puedo estar a favor
de este decreto, ¿no? O sea, no se puede medir igual un amparo que vaya a interponer Claudia Ecos González por un interés económico al que vaya a interponer una organización social o que la comunidad se organice y le pidan pro bono a un abogado que los defienda e interponga un amparo. No se puede medir con la misma vara, pero de entrada no me parece que sea una buena señal por parte del Ejecutivo Federal. Adelante, o sea, Federico. Ahí hay un detalle importante. Al principio del debate, que era nada más jurídico y por lo tanto muy aburrido, David y yo estábamos de acuerdo en un detalle. Ese es un acuerdo interno. El objeto es decirle a las dependencias de las unidades administrativas del gobierno federal que deben considerar las cosas de interés público y seguridad nacional para de inmediato dar las autorizaciones provisionales. En ese sentido, este acuerdo no debe ser interpretado como una razón para clasificar por seguridad nacional ninguna información. Ahora, por supuesto que no va a faltar compañero o compañera en una unidad de transparencia que para ahorrarse el trabajo que es darle información, diga, pues aquí está este decreto, entonces lo uso de pretexto. Y ahí Manuel va a tener que ir a sufrir, probablemente cuando tenga que irse al recurso de revisión. Y el INAI va a echar atrás el asunto, porque David nos dijo, este acuerdo no es para el público en general, es para la administración pública, entonces no se puede usar como pretexto para restringir información. Ahora, lo que sí hace es acortar los términos administrativos de permisos, autorizaciones, licencias, etcétera. Y eso, paradójicamente, lo que hace es hacer más fuerte la defensa de amparo. O sea, esto no sirve para detener amparos, sirve para concentrar los amparos en la cosa importante. Y ahí hay una cosa fuerte. Los amparos en Tren Maya, no entro en los detalles, una de las cosas más difíciles de discernir, que tienen que terminar de discutirlo, todavía porque ninguno ha terminado, es si el bien general de la península de Yucatán, las comunicaciones, el desarrollo de la economía, incluido el turismo, justifica que algunos derechos de pobladores individuales o de comunidades se vean restringidos. Y, ojo, el Poder Judicial mexicano ya tiene buena experiencia en eso. Recuerden que en el caso de Temacapulín, la primera que puso orden fue la Corte, y la Corte dijo, de 105 metros de la presa, solamente se pueden construir 80, porque el bien general del estado de Jalisco de que haya agua para Guadalajara no se puede imponer para destruir los pueblos de la sierra de Jalisco. Entonces, ese tipo de debates los tiene que dar el Poder Judicial, en lugar de estar discutiendo si es inconstitucional que se haya dado la autorización porque faltaba tal licencia. Esos son los amparos que limpian ese procedimiento, porque ya no existe ese procedimiento durante 12 meses. Pero entonces, bueno, yo tengo una cuestión. ¿Qué sentido tenía incluir la palabra o el término seguridad nacional en ese decreto? Hubiera bastado con incluir que eran temas de interés público, estratégicos, y hasta ahí. O sea, ¿qué necesidad había de poner el término seguridad nacional en este acuerdo? Es importante. A ver, mi opinión personal es que hemos estado en oposición tanto tiempo que ya se nos olvidó que hay cosas que sí son de seguridad nacional y tenemos que defender como seguridad nacional. Discursivamente a nosotros en la izquierda siempre nos parece muy lógico que los neoliberales son traidores a la patria, para usar la retórica, ¿verdad? Es como que muy obvio. Pero si son traidores a la patria es porque pusieron en riesgo la seguridad nacional. Y lo hicieron a través de un modelo económico. Por eso el artículo 26 y la planeación democrática del desarrollo es una cuestión de seguridad nacional. No, pero entonces cualquier cosa es seguridad nacional. Así es. Eso es un problema, a nivel jurídico, a nivel político, tiene muchas implicaciones el concepto de seguridad nacional, y lo vimos cuando se intentó aprobar la Ley de Seguridad Interior a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, todas las implicaciones que tiene ese concepto, para lo que están comentando, pues a mí me parece completamente irrelevante que venga en un acuerdo que le da facultades, a lo mejor no jurídicas, pero sí políticas, a los órganos de gobierno
para poder ahí operar políticamente, amparados en este concepto de seguridad nacional, que es muy amplio, en el que cabe todo, desde esta perspectiva de que hasta la economía y el turismo son asuntos de seguridad nacional, y pues sí puede ser un problema para la ciudadanía. Ese es mi punto que yo he venido discutiendo desde ayer. El riesgo... Me sumo si quieren. El riesgo, no, si quieren y si no quieren, de todas maneras me sumo. El riesgo. Pues adelante, entonces. El riesgo, espérame, Alberto, ahí voy. El riesgo que yo veo justo es este tema de la interpretación. A ver, Federico, tú dices, es que hemos perdido la visión de la seguridad. No, a mí me parece que el tema de seguridad desde la izquierda lo hemos tenido muy claro durante estos últimos 20 o 30 años. O sea, más allá del periodo neoliberal, de no sé cuál. Incluso, y me parece un muy buen ejemplo el Temacapulín que colocas, Federico. O sea, Temacapulín resistió durante 16 años mediante amparos, controversias constitucionales, organización de la comunidad de resistencia, y el presidente reconoció 16 años después que tenían razón. Pero aquellos como se opusieron a un proyecto en la época neoliberal, entonces sí hay que reconocerlos y aplaudirlos. Hoy a los que se oponen a mis proyectos, en mi época, que también es neoliberal, aunque el presidente no lo reconozca, esos hay que criminalizarlos. Esos hay que negarles la transparencia, esos hay que negarles los amparos, porque sí tienen unos intereses oscuros y oscurísimos. Pero los de hace 16 años que frenaron un megaproyecto igual de importante y de trascendente como algunos de los que está colocando el presidente, esos sí hay que reconocerles la resistencia y el valor que tuvieron. Me parece que ese es un contrasentido justo. Si lo que se está permitiendo y lo que se está garantizando es que se tiene que reconocer el valor de la legalidad, uno de los principios del presidente es que se tiene que ser el valor de la legalidad, de la honestidad. Bueno, pues vayámonos al tema de la legalidad. Si hay 50 amparos presentados, pues que se avienten el round, la Consejería Jurídica, la Semarnado, los jurídicos que se tengan que aventar el round y que ganen los amparos, que ganen las controversias constitucionales con argumentos, no que utilicen, insisto, el acuerdo no va a trascender a los amparos, no va a impedir que las comunidades se organicen, como decía Jesús, no va a impedir que las comunidades sigan en resistencia, no, solo se va a utilizar discursivamente para criminalizarlas, se va a utilizar discursivamente para atacarlas. Y eso es lo que me parece a mí más preocupante. Insisto, los efectos ya jurídicos del acuerdo son mínimos, los efectos jurídicos, pero los efectos políticos y discursivos son mucho mayores y me parecen mucho más preocupantes. La Corte, en un año o en año y medio, resolverá que este acuerdo le carece de legalidad, de constitucionalidad. Me parece que por ahí puede ser en un año y medio la resolución. El INAI lo va a impugnar, varias instituciones lo van a impugnar, el presidente lo va a utilizar, insisto yo, discursivamente, pero el riesgo es que eso, insisto yo, y perdón que insista, es que se utilice para criminalizar la legítima resistencia y la legítima defensa de los territorios de pueblos y comunidades. No podemos solo estar pensando, Federico, en vamos a defendernos de los Claudio X González. Claro que hay que defenderse de ese tipo de sujetos y de esas estrategias, pero tampoco podemos decir, para impedir que Claudio X González y su equipo se amparen, pues vamos a partirle la madre a todas las comunidades que sí tienen legítimo interés, ¿no? Porque al tratarse de seguridad nacional, incluso, y ahí al tratarse de seguridad nacional, ahí sí la Fiscalía General de la República puede hacer una interpretación del acuerdo y decir, este delito que se está configurando tal para oponerse al tren transísmico tiene una afectación mayor porque es un interés de seguridad nacional y entonces, por lo tanto, vamos a criminalizar. Ya platicamos hace un par de semanas de una compañera maestra del Istmo de Tehuantepec que había sido detenida por la Fiscalía General de la República por organizar una asamblea y por oponerse, por convocar una oposición a una parte del corredor transísmico, no recuerdo si fue en Sarabia, en Estación Sarabia, en un lugar del Istmo de Tehuantepec. Entonces, esos son los efectos. Ya lo vimos antes del acuerdo y por eso, insisto, en mi preocupación es en la interpretación política y discursiva, no jurídica, de este acuerdo. Ernesto, ya estás aquí. Ya estamos por acá, pues ahora sí que ya viéndonos. Me quedo pensando en esta parte de si este acuerdo que se está haciendo, ahí David, Federico, Manuel, Alberto, no tendría que haber todavía un antes. Jesús también. Y Jesús que ya está aquí también. No tendría que haber un antes, por poner un ejemplo. Hay, por ejemplo, por lo menos 5 solicitudes de información con respecto del Tren Maya. Por ejemplo,
los polos de desarrollo, que se expliquen los polos de desarrollo y el impacto a las comunidades. La respuesta es que es una pregunta de seguridad nacional y está clasificada hasta el 2024. En la página web del Tren Maya habían puesto que había un plan maestro, un proyecto maestro del Tren Maya. Y cuando se hizo la solicitud de información para que se hiciera público el plan maestro, pues dicen que no hay tal plan maestro. Y cuando se hace y se evidencia que pues está escrito en la página web del Tren Maya, pues dicen que está clasificado hasta el 2024. Entonces, pues ¿cómo vamos a hablar de proyectos de seguridad nacional cuando no hay transparencia, ni siquiera en los proyectos? ¿Cómo evaluar proyectos de seguridad nacional si ni siquiera hay una transparencia sobre los mismos? Pues que me parece ahí, Federico, que pues tendría que haber ahí pues una transparencia de que la gente conozca los impactos y las afectaciones que pueda tener, pues antes de clasificarlo en seguridad nacional, ¿no? Nada más un detalle, Ernesto. Aquí le das la razón a Manuel, en el sentido de que, pues en realidad era innecesario decir seguridad nacional, porque aun cuando no existía el acuerdo, de todas maneras, el Tren Maya tomó la decisión, Fonatur, de que eso era de seguridad nacional, y por lo tanto lo clasifica. Ahora, esa clasificación es impugnable, y es un cohete, y eventualmente puedes llegar, ahí sí, si tú eres el que está pidiendo la información, podrías llegar incluso al amparo, tal vez, pero Manuel nos puede decir cómo está ahorita la práctica. Pero yo sí creo que tenemos que empezar a decir las palabras completas. Si dijimos que Peña Nieto era un traidor a la patria por la reforma energética que hizo, tenemos que reconocer que hay cosas en la Constitución y en el sistema económico que son de seguridad nacional. Ahora, entiendo la preocupación. La ventaja es que, acuérdense, lo dijo David desde hace varios días, la Corte está discutiendo ahorita el decreto del presidente sobre la utilización de la Guardia Nacional y del Ejército dentro de tareas de Guardia Nacional. Y yo puse el ejemplo de Temacapulín en la Corte. La buena noticia es que la Corte es tremendamente lenta, o sea, no hace las cosas bien y rápido, perdón, no las hace rápido, pero en general las ha estado haciendo bien. Si la interpretación de seguridad nacional quedara solamente para el funcionario público, que es lo que dijo Ernesto, o solamente para los amigos del gobierno en turno, que es lo que dijo David, estaríamos en 1950, que es el viejo PRI. Pero el hecho real es que ahorita sí tenemos una corte y tenemos otros mecanismos de defensa constitucional que están funcionando aceptablemente. De hecho, lo estamos haciendo ahorita desde Cuarto Poder. Entonces, yo no me preocuparía tanto y sí creo que vale la pena decir que hay cosas en el proyecto económico que son de seguridad nacional. Bueno, sí hay cosas que no es seguridad nacional. Por supuesto, la seguridad de los aeropuertos es fundamental tenerlo, no solamente por lo que ha ocurrido en los últimos años, sino porque así están clasificados, no en México, sino en todo el mundo. Jesús, se han puesto varios temas aquí al debate. Uno de ellos es esa idea de que se trata más bien de un instrumento en términos estrictamente políticos y que existe siempre la posibilidad de que se utilice como un argumento para la criminalización de la lucha de las comunidades, por ejemplo. Más allá de que, pues sí, yo también coincido en que hay intereses económicos muy fuertes que tienen que tener un freno y que no, su interés último es simple y sencillamente bastante mezquino, por decirlo de alguna forma. Existe toda una gama amplísima de temas y de posibilidades de que las luchas justas puedan caer dentro de este mismo paquete. Una evaluación tuya sobre esto que se ha conversado, Jesús. Es que es eso justamente, que no puedes valorar, no puedes medir con la misma vara un amparo que te ponga Claudio X González contra el aeropuerto, ¿no? Y todas las demás, y que sí lo está haciendo más lento, o como los amparos de organizaciones, por ejemplo, en el Tren Maya, de gente que está siendo afectada en su comunidad,
claro que puede ser utilizado. Es justamente lo que yo decía. Entonces, que Estela Ríos, cuando hablaba de Estela me refería justamente al área jurídica de Presidencia, Estela Ríos y toda su gente, que se pongan a trabajar, que resuelvan rápidamente, ¿no? Y que saquen pronto los temas en su lucha. Ahora, en cuestión jurídica, tenemos del otro lado que es muy lenta, efectivamente, la Suprema Corte. Entonces, a ver, ahorita lo saca este acuerdo el presidente, lo va a resolver en un año, ¿sí? No te van a dejar de seguir cayendo amparos de Claudio X, o sea, no es algo que opere de manera inmediata para lo que ellos quieren, que es que nadie más te detenga tus obras y todo siga adelante, y pensando específica en el nadie más de los intereses económicos y políticos, no en las organizaciones sociales que defienden su territorio, no. Si lo que buscas es detener a esos, ¿no? A los del interés económico que están siendo afectados, no los vas a detener. ¿Por qué? Porque la Corte te va a resolver en un año, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacerlo ahorita? Ahora, políticamente, claro que se puede utilizar. ¿Por qué? Porque sabemos que no es lo mismo lo que diga el presidente de la República que lo que diga el director de área de determinada dependencia, el de la Semarnat, o sea, no operan igual, no tienen la misma cabeza, no traen la misma concepción, y ese ha sido el problema de esta administración, que parece que el presidente de la República va por una vía, ¿no? Y la gente de abajo va por otra vía, ¿no? Manteniendo todavía intereses. Hay gente incrustada todavía aún de las administraciones anteriores, desde Felipe Calderón, en distintas áreas, ¿sí? Entonces, pues todo eso puede ser utilizado políticamente. Por eso yo creo que no debió de haber puesto este decreto, este acuerdo. A mí no me parece necesario, me parece que mete más ruido, y que además existe la posibilidad de que ahora se empiece a atacar. Es como darle armas a la oposición. Ahora se va a empezar a atacar al presidente de la República de ser un autoritario. Sí, lo vas a hacer igual que Maduro, ahora nada más lo que a ti te interese, y para eso haces leyes que a ti te beneficien, y eres un autoritario. O sea, me parece que le va a dar elementos a la oposición y no va a servir para detener en lo inmediato todos los diques que quieran poner los distintos grupos para las distintas obras. Y como bien tú dices, el aeropuerto, pues claro que ese sí es de seguridad nacional, ¿no? Eso ni quien lo niegue. Ahora, el Tren Maya también puede ser considerado de seguridad, perdón, el transísmico también puede ser considerado de seguridad nacional. Claro que sí lo puede ser considerado, pero eso no te quita que te está afectando a las comunidades, ¿sí? O sea, todo puede ser considerado de seguridad nacional, pero el punto aquí es que es importante agarrar el pretexto de la seguridad nacional o proteger a las comunidades, o hablar con las comunidades y ver de qué manera podemos buscar otra vía, una vía alterna para que pueda funcionar estos grandes proyectos que sí van a beneficiar. Evidentemente el tren transísmico va a beneficiar muchísimo, ¿no? Por eso lo han querido hacer desde la época de Porfirio Díaz, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que existe ese peligro de utilizarlo políticamente, pero además tiene un gran problema, y siempre lo hemos dicho aquí en el programa, Alberto. El gran problema del gobierno federal, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que no sabe comunicar. Entonces avienta las cosas sin información, con muchas especulaciones que se pueden generar, y para que sea atacado. A lo mejor la intención es buena, sí, pero no me estás explicando nada, y yo lo puedo ver de otra manera, y es utilizado por la oposición. Es el gran problema que tienen con Jesús Ramírez a la cabeza del área de comunicación. No ha sabido explicarle a la comunidad, darle una buena política de comunicación social y platicarla con el presidente, decirle, ok, va usted a establecer su acuerdo, muy bien, vamos a explicarle a la gente de qué se trata el día que lo anuncie, ¿no? Con manzanitas y todo, y los alcances. No, lo sueltan así como si uno
fuera sabelo todo, y entonces, pues a la gente, la oposición lo va a aprovechar. Adelante, Ernesto. Ya, pues bueno, no sé ahí también, más bien si le toca la Sí, palabra a Manuel. A a Manuel, Manuel ¿no? o a David, sí. A David también, o a Manuel. Pues David, si quieres comentar algo. Sí, justo lo que me sumo a lo que comentaba Jesús, haciendo esta mesa de debate. Yo pensé que iba a ser zafarrancho acá duro y no, fíjense, ya salió más suavecita en la mesa. Haciendo una mezcla entre el análisis de Lail y el periodista que nos acompañan, de los periodistas y nosotros desde la visión jurídica. Yo creo que la mezcla, me sumo a lo que dice Jesús, de la falta de comunicación, el mensaje de comunicación. Y la otra también es el tema que tiene que ver con la clasificación que puede hacer el presidente de la importancia o la relevancia de sus asuntos, de los proyectos, en su proyecto, en su mente, en su gabinete, no necesariamente está acorde con la ley ni está acorde con la Constitución. Es decir, esta clasificación que él da de seguridad nacional, a diferencia de lo que dice Federico, de bueno, pues es que hay que hacer una nueva reinterpretación de la seguridad nacional, chinga, pues si seguridad nacional con Peña Nieto era uno y ahora con Andrés Manuel ya seguridad nacional es otra, no, la seguridad nacional sigue siendo la misma, no vamos a hacer una reinterpretación, para eso está la Constitución y está la ley, y están tratados internacionales que te establecen, digamos, cuáles son los límites y los alcances de seguridad. Entonces, esta lógica de ahora hay que sí hacer una reinterpretación y hay que ver que con Peña Nieto seguridad interior no era seguridad nacional, pero con Andrés Manuel construir un tren, así es seguridad nacional, no. O sea, me parece también hay que ser, digamos, en la parte analítica, hay que ser, tomar los puntos de referencia que se tienen, que es la propia Constitución, desde nuestra visión legal, y no es un legalismo formalista, cuadrado, porque supongo que en el chat ya me estarán aventando ahí unos cebollazos, unos jitomatazos, de decir, este abogado piensa muy cuadrado y piensa, no, el tema es, hemos construido un sistema legal malo, corrupto, hipócrita, que beneficia a un grupo solo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. La crítica al sistema legal, bueno, pues hay que reformarlo, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Pero mientras no lo hagamos, tenemos las reglas que tenemos y hay que seguir las reglas. O sea, eso me parece que es muy claro. El presidente ya modificó en el 2019, justo me metí a revisar las últimas reformas de la Ley de Seguridad Nacional y mandó modificaciones que se aprobaron por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Si el presidente hubiera considerado desde ese momento que esto tendría que ser seguridad nacional, pues lo mete en una ley, se modifica la ley, se arma el debate, se genera el debate. Esto va a este es el precedente de seguramente una iniciativa que se presentará para el próximo periodo de sesiones, para febrero, donde el presidente modificará, ya que subió el tema, ya que generó esta discusión, va a modificar la Ley de Seguridad Nacional para incluir en su ley, en la ley, los megaproyectos y los proyectos que tengan que ver con el desarrollo y tal. Y cierro. No podemos pensar que una obra que pueda tener un interés colectivo, beneficio social, eso me parece que es muy bueno, son de interés público, sí, son de beneficio social, claro que sí, pero eso no puede estar por encima del respeto de la legalidad, de los derechos humanos, del derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, del derecho a manifestación, del derecho a oponerte a un acto de gobierno. O sea, el que tengas el derecho a disentir y a manifestarte y expresarlo no puede estar per se de entrada ya criminalizado o juzgado por una interpretación del presidente que con todo respeto tendrá su visión y que bueno, en muchos puntos coincidimos, en muchos otros puntos no coincidimos, pero bueno, creo que es parte de la discusión. Y yo terminaría esta parte nada más diciendo, vamos a ver el debate de hoy en la Suprema Corte de Justicia sobre el decreto de mayo del año pasado. Decíamos en esta mesa que el decreto era constitucional, que tenía las bases para ser declarado constitucional y el proyecto, salvo que algo pasa en la discusión, el proyecto va en ese sentido de la ministra Ríos Farjat, va en la discusión de declarar constitucional esta parte muy importante también, que es la utilización del Ejército y la Marina para tareas de seguridad pública. Eso también fue incluido en la Ley de Seguridad Nacional que modificó el presidente en el 2018 y que se publicó en el 2019. Esa es una buena discusión que se va a dar en la Suprema Corte. Y bueno, el otro riesgo es que esto de que tengamos controles constitucionales, desde luego la Corte, cuando tenga que ver con este acuerdo para ver la constitucionalidad, pues el riesgo que tendríamos ahí es que va a haber ya en ese momento 4 ministras y ministros propuestos por la 4T
y que con eso corremos el riesgo de que pues ninguno de estos acuerdos o decretos sea declarado inconstitucional porque no tendrían los 8 votos mayoritarios de la Corte para poder declarar digamos, este acuerdo, los otros decretos que vengan en ese sentido por la falta de uno de los votos, porque presumiendo que estos 4 votos no lo asumo y no lo firmo, pero presumiendo que estos 4 votos pudieran ser digamos, tendientes a respaldar algunas de las políticas del presidente, pues ahí ya entraríamos a cojear en la Suprema Corte porque no alcanzaríamos los 8 votos necesarios para declarar inconstitucional este tipo de normas. No te apures, David, no te llovió, me llovió más a mí por decirle al ciudadano magistrado que su amloverismo le nublaba la razón. Me llovió más a mí que a ti, así que no te apures, mi querido David Peña. Manuel Hernández. Adelante, Manuel, a riesgo de que también te toque como a compañero Ledesma. Sí. Pues yo la voy a hacer de aguafiestas ahora, porque Dale. Ayer que estábamos viendo qué temas íbamos a manejar, ahí Ernesto casi me lincha porque a mí no me parece un tema tan relevante. Y lo voy a decir por qué. O sea, el asunto de que sea dijo que era aburrido, que le daba flojera hablar de este tema. Pues sí, un poco, porque está interesante platicarlo y desmenuzarlo como lo estamos haciendo, pero realmente lo estamos haciendo porque escaló el tema por las exageraciones de la oposición. O sea, porque realmente es un acuerdo que no, o sea, sí tiene implicaciones políticas como las que yo comentaba y por eso estoy yo en contra de este asunto de seguridad nacional, pero tampoco me parece tan relevante porque a final de cuentas las resistencias de las comunidades, pues este asunto pues sí va a ser una traba, va a ser una piedra en el zapato definitivamente, como lo va a ser en la transparencia, pero tampoco va a cambiar completamente las reglas del juego, las implicaciones jurídicas, como ya lo comentaban, que yo más o menos venía en esa idea también desde ayer, pues van a ser muy limitadas de lo que pueda decir. La Corte puede echar atrás estos asuntos y sí da instrumentos y sí le da pues armas al gobierno para operar políticamente y ampararse en que hay un acuerdo de gobierno que menciona el tema de la seguridad nacional y eso se puede utilizar para frenar algunos proyectos incluso con el uso de la fuerza, pero de todas maneras ese uso de la fuerza de todas maneras se va a seguir usando, o sea, es decir, no creo que sea tan relevante este tema del acuerdo, pero sí se volvió relevante por las exageraciones y los disparates que hemos visto en redes sociales que hablan de golpe de Estado y de unas incoherencias que son de llamar la atención, y creo que por eso estamos enfrascados en esta discusión cuando hay otros temas relevantes, como este otro que comentaban del lo que tiene que decir la Suprema Corte acerca de si el ejército debe de participar en la Guardia Nacional o no. Creo que esos sí son temas un poco más de fondo, que podrían dar más pie a cosas más grandes, como el tema de la militarización del gobierno de López Obrador, que pues va dando pasito a pasito, ya sea que se justifique o no, porque por un lado pues está blindando al gobierno de un posible golpe de Estado, como muchos ya se estaban saboreando desde el principio de esta administración, y por otro, pues sí le está dando demasiados privilegios a los militares, ¿no? Entonces yo creo que este asunto del acuerdo y de la seguridad nacional, pues está bien que lo discutamos, pero creo que no es un tema que vaya a trascender demasiado más allá de la coyuntura noticiosa y del escándalo que se ha hecho en redes, porque pues bueno, todo se hace escándalo por este asunto, ¿no? No, sí, claro, sí hay exageraciones. Adelante, Jesús. Manuel, yo sí creo que es importante y sí creo que va a trascender. Pregúntale a las organizaciones sociales, pregúntale a lo mejor, no es un tema un poco aburrido para la gente que vive en el área urbana, por decirlo de alguna razón, ¿no? De alguna manera, no nada más de la Ciudad de México, yo acá que estoy en Mexicali, pero pregúntale sobre esto a los que van a utilizar en su contra este acuerdo, ¿sí? A las comunidades, claro que es sumamente importante, claro que además es una manera de gobernar también, o sea, aunque estoy de acuerdo contigo que el tema de la militarización es sumamente trascendente, el hecho de que el presidente de la República esté sacando acuerdos, decretos, es una nueva forma de gobernar, es una nueva visión
y sí considero que es sumamente importante. Obvio que si lo comparas con lo de los militares, pues a lo mejor lo de los militares te va a tener más peso y de discusión más interesante para los que andamos en la reporteada, ¿no? Pero para la gente, para los afectados, para los que van a posiblemente se utilice ese acuerdo en su contra, es muy relevante y hay que ver que las grandes obras del Ejecutivo Federal pasan por muchas comunidades, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante, a diferencia de lo que tú opinas, Manuel. Bueno, nada más quería decir eso. Vale, adelante, Federico, ya levantaste la mano. Sí, nada más un detalle. Yo creo que sí es importante, pero tiene el defecto de que es aburrido y ya que lo desmenuzamos, como dijo Manuel, en realidad no tiene muchos impactos prácticos, excepto el que dijo Jesús, la utilización que los grupos de poder regionales, locales y de autoridades hagan de la clasificación de seguridad nacional tiene un impacto directo gravísimo con las comunidades, completamente de acuerdo. Pero hay un detalle que era mi único comentario, algo que dijo Jesús hace rato. No hay política de comunicación perfecta, en mi opinión, pero capaz que no le toca ni a Jesús Ramírez Cuevas ni al gobierno de la República clarificar más las cosas. Ernesto creía que David y yo nos íbamos a pelear a muerte alrededor del asunto, pero lo malo es que empezamos de acuerdo en el sentido de que el acuerdo del presidente eso es lo bueno, no lo malo. No, pero hay un detalle. El acuerdo es un acuerdo interno, es una cuestión en contra de los elefantes reumáticos de la administración, incluso mucho más que para detener las defensas legales de los Claudios X González, que tampoco van a terminar. Yo insisto, en realidad este acuerdo lo que hace es hacer más fuerte la defensa de amparo, y precisamente por eso es tan grave para las comunidades. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero un detalle, fíjense cómo no necesita el gobierno de la República tener un ABC con palitos y bolitas para explicar de qué se trata eso, porque para eso está la sociedad civil y espacios como este para discutirlo. Ese es el papel razonable. Y tal vez lo grave del asunto es que el acuerdo del presidente, que por cierto, en el calendario francés revolucionario, hoy es el día 3 primario. Entonces, si querían hacerle un gran escándalo, deberían decir que es el acuerdo del primero primario, para que suene a dictadura bolchevique o jacobina, ¿no? Pero el acuerdo del primero primario tuvo escándalo por la histeria de la oposición de derechas, que quería ver en eso dictadura. Y no, lo que tenemos es una orden administrativa del gabinete a sus subordinados. Pero por eso mismo es difícil abrir desde Palacio Nacional una discusión más pedagógica, porque no hay todavía en los medios hegemónicos de comunicación la capacidad de escuchar razonablemente las cosas y de discernir cuando tenemos problema. Ojo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no creo y no ha utilizado él mismo de manera directa ese tipo de clasificaciones de seguridad nacional para hacer daño. Ahí está el tema Capulín otra vez. El peligro de David es los demás actores y los gobiernos sucesores. Eso hay que discutir. Pero creo que a quien toca discutir es a los que estamos ahorita nosotros, hablando aquí. Más sí, nada. Federico, ok, la discusión viene aquí, pero la información la tiene que dar el gobierno. Ahora, si no tiene esta trascendencia que cuando se anuncia, todos nos paramos de pestañas y dijimos, a ver, ¿cómo está eso? Entonces, no lo anuncia si es un asunto interno. O sea, el propio presidente, cuando lo anuncia, le da otra dimensión por ser el presidente de la República, por ser en la mañanera. Ok, entonces, si le vas a dar esa dimensión, dalo completo, explica de qué se trata. Y ese problema no se explicó. Y eso sí le corresponde al director de comunicación social. Para eso está decir, señor presidente,
así no son las cosas. Se va a meter en un problema. Mire, yo, encargado de comunicación, tengo esta propuesta para informar de manera correcta. Ya si el presidente lo manda a volar es otra cosa, pero el área de comunicación es justamente para explicar eso. Entonces, si no tenía esta trascendencia o estos efectos y que nada más es interno, pues entonces lo dejas únicamente sin el anuncio. Ahora, a lo mejor el presidente lo que quiere es evitar que de repente se den a conocer los decretazos, ¿no? Que no se anunciaron en la mañanera y luego algún medio de comunicación se entera que vía decreto se prohíben o se modifican ciertas cosas y entonces ya se hace un escándalo. Pues sí, entonces si lo vas a dar a conocer, dalo junto con la otra parte, que es la información. Y sí creo que Jesús, perdón, es que justo me parece que justo ese es el mensaje. O sea, coincido contigo en el manejo de la información, pero justo el presidente lo que quiere es utilizar el mensaje, mandar ese mensaje. Por eso yo ahí sí disiento de que sea una omisión en la comunicación. Me parece que sí está mal comunicado, pero el presidente quiere usarlo en su discurso. O sea, le da una utilización, le va a dar un fin político al acuerdo. O sea, claro que si el presidente sale y dice, voy a publicar un acuerdo el día de mañana para que se faciliten y se gestionen los trámites, punto, lo desinflas, pero el presidente no lo quiere desinflar. Le interesa estar porque lo utiliza como una herramienta para el debate político y para denostar a quienes legítimamente e ilegítimamente, digamos, se oponen a este tipo de proyectos. Y no tendrá que ver también, perdón que me meta, porque mucho hablamos de las exageraciones de la oposición, pero este concepto no será también una exageración del gobierno que en su afán de denostar a causas o a grupos como el de Claudio X González, pues está utilizando un término que es delicado, como el de seguridad nacional, como parte de un proyecto de propaganda política, porque sí, o sea, ayer López Obrador hizo mucho énfasis, mucho hincapié en que iba contra Claudio X González y los amparos, los boicots que han estado promoviendo, y en específico con el uso o con el proyecto del Tren Maya. Yo estoy de acuerdo en que pues a mí no me gusta este concepto de seguridad nacional, es un problema más que van a tener que enfrentar las comunidades, pero también considero que pues es un problema menor. O sea, yo por ejemplo me tocó cubrir el tema de la termoeléctrica de Huesca, que fue el primer conflicto de López Obrador durante su administración con comunidades, en este caso del estado de Morelos, y pues con o sin el acuerdo de seguridad nacional, les pasaron por encima, el Estado le pasó por encima completamente a los ejidatarios que se oponían a la termoeléctrica de Huesca a través de consultas, a través de una serie de mecanismos. Por eso yo también creo que, si bien no estoy de acuerdo y creo que está mal usado este asunto y la manera en que se ha hecho uso de este acuerdo con fines políticos, también creo que los alcances van a ser limitados y de todas maneras las comunidades van a seguir enfrentando otro tipo de problemas mayores, aunque claro, pues este asunto también les juega en contra de alguna manera, aunque repito, yo lo veo con alcances limitados. Pues si les parece bien, 1 minuto para cerrar cada quien. Federico, ¿con qué te gustaría cerrar pues todo este debate y reflexión que hemos tenido en esta mesa? Una cosa, yo quiero agradecerle a Manuel y a Jesús 2 ideas muy fuertes que dijeron aquí. ¿Qué cosa es importante? Y la responsabilidad que sí tiene el gobierno de dar la mayor cantidad de información detallada acerca de qué es lo que está haciendo. Y Manuel, ahorita al final dijo con toda claridad que pues, obviamente también hay un uso de propaganda política. Por cierto, la palabra propaganda está muy denostada, pero también tenía buenos sentidos. Es contraria a publicidad. La publicidad es comercial, la propaganda es política. Y hay propaganda política legítima. Y si yo soy en la izquierda, voy a decir que la de izquierda es la mejor y la de derecha es mala. Pero es parte del debate político. Y creo que la aportación que nos dieron Manuel y Jesús es en el sentido de que hay la responsabilidad de todos los actores de discutir con seriedad las cosas y el gobierno de explicar qué es lo que quieren. Tal vez lo que es todavía primitivo en México es que las únicas 2 voces grandes son, en un lado, la presidencia de la República y en otro lado, los viejos medios hegemónicos. Necesitamos tener un ambiente de discusión mucho más plural, tal vez en ese ambiente mejor
que estamos construyendo en espacios como este, sea posible que tengamos gobiernos más responsables. Pero este gobierno no ha terminado de ser responsable. No nos ha dicho con claridad por qué los proyectos son parte de la seguridad nacional. Yo creo que lo son, pero falta explicarlo y con detalle. David, ¿con qué cerramos? ¿Con qué cierras? Sí, a mí me gustaría concluir un poco con la lectura que estaba haciendo de la invitación al Foro de Resistencias, que mi querido Ernesto me interrumpió y ya no me dejó hablar. Dicho sea de paso. Es invitación, Foro Nacional, las resistencias y las alternativas de los pueblos ante el capital transnacional y la militarización. Y uno de los puntos que me parece importante dice, las consecuencias y riesgos que implican la ejecución de estos megaproyectos son una amenaza para la vida y cultura de los pueblos de las regiones impactadas y también para la soberanía misma de nuestro país. Aquí es importante y esta convocatoria está suscrita por más de 40 organizaciones, principalmente del sur-sureste del país, y aquí me parece igual importante, ya lo hemos dicho en esta mesa, son organizaciones de base, son comunidades organizadas que saben cómo es la forma de organizarse desde los pueblos, saben lo que quieren en su proyecto de vida, saben lo que implica el desarrollo desde la visión de las propias comunidades. Y no podemos pensar que desde la lógica del escritorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes van a tener mejor conocimiento que el propio conocimiento ancestral que tienen las comunidades en 500, en 600 años de resguardar y de preservar su territorio. El pensar que un megaproyecto, un proyecto, el transísmico, el Tren Maya, está mejor diseñado, está mejor pensado desde el escritorio de este gobierno que lo que puedan opinar las comunidades, denostar la defensa de las propias comunidades, descalificar a las organizaciones, insisto, no solo es un contrasentido del propio gobierno, sino que va en contra de los propios principios que se dice en un discurso enarbolar la 4T. No podemos pensar en la legalidad, en la eliminación de la corrupción, en la eliminación de estos favoritismos cuando se está publicando un acuerdo que permitirá en la práctica, no jurídicamente, insisto, pero sí políticamente, estar favoreciendo a estos proyectos, a estas empresas que están participando, que también las empresas participaron en el proyecto neoliberal, dicho sea de paso. No todo lo está construyendo el ejército. Hay empresas privadas que se beneficiaron del proyecto neoliberal, que hoy están participando en este proyecto y que se van a ver beneficiadas también con este tipo de acuerdos. Entonces, no hay que olvidar, digamos, me parece que es importante la memoria histórica y mantener esta convicción desde la izquierda, desde la resistencia, siendo congruentes y críticos. En este caso nos toca criticar y fuerte este acuerdo. En otros momentos habrá momentos en donde podamos coincidir y respaldar las acciones de este gobierno. Ya, Jesús Cervantes, ¿con qué te despides? Bueno, primero me gustaría pedirle a David que me mande la invitación a mi correo a cachilanga@hotmail.com. Porque yo no tenía idea de este foro y sí me gustaría ver si se puede seguir en algunos vía internet, desde acá, desde Baja California, porque los grupos de resistencia aquí están muy, muy, muy dispersos, ¿no? Pero sé que andan muy metidos en ello también, aquí en Baja California. Y la otra, creo que el presidente de la República tiene demasiados flancos abiertos en su contra para quienes quieren socavar el trabajo que ha hecho y debe de pensar antes de lanzarlo, o como yo siempre digo, el presidente quizás sabe algo que nosotros no sabemos y por eso hace estas cosas que de repente nos parecen descabelladas, que van en contra, que no. Entonces, mientras no se expliquen bien las cosas, va a seguir teniendo problemas Andrés Manuel, ¿no? Y me refiero a problemas en darle elementos a la oposición para estar siendo atacados. Yo hay muchísimas cosas que estoy de acuerdo con Andrés Manuel y hay otras muchísimas que estoy en contra, como el tema de la militarización y lo de los puertos y todo eso, pero creo que tiene que explicar mejor las cosas. Gracias. Manuel, ¿con qué te despides? Pues yo también me gustaría saber del Foro de las Resistencias. Ya somos varios, yo me sumo. que es un tema que creo que ahí le rolo la invitación.
Pues mándala. ¿Es una liga o es una imagen? David. Es una imagen, ahí se las paso, para que lo puedan igual rolar, ¿no? Órale. Sí, que se ponga en el chat, ¿no? En el chat no se puede imagen, así que la vamos a tener que poner en redes sociales. Pero a ver, ahora sí, Manuel, perdón. Y el caso es que, pues creo que este tipo de asuntos, como bien lo mencionaba Jesús hace rato, evidencian una forma de ejercer el poder desde el gobierno que tiene que revisarse con más cautela. O sea, yo creo que ese es el trasfondo de todo este asunto, final de cuentas, porque este tipo de medidas, yo no sé qué tan efectiva vaya a ser el hecho de incluir un término como seguridad nacional, reitero, en un acuerdo de esta naturaleza, qué tanto le va a beneficiar realmente al gobierno, y sí genera como pues condiciones para que se azuse el golpeteo político en contra del gobierno, se genere confusión, se genere desinformación. Y yo me pregunto, ¿era realmente necesario todo este asunto? O sea, ¿no hubiera bastado en el acuerdo con decir que era un tema prioritario para el gobierno, estratégico, de interés nacional y tan? O sea, son de esas cosas que yo de repente no entiendo, la necesidad de abrir algunos frentes de batalla innecesarios. Yo estoy de acuerdo en que te tienes que pelear cuando te tienes que pelear, ¿no? Pero hacerlo como pues de manera tan innecesaria, a mí me llama la atención a qué se deba. Yo no sé si son de repente excesos que tiene pues la gente del jurídico, del mismo presidente, que en su afán de calentar la plaza pública pues tiene que recurrir a esta retórica, pero me parece a todas luces innecesario. No creo que abone en mucho, y creo que genera más ruido y más problemas de lo que le va a beneficiar al gobierno, en este caso el uso de este famoso término de seguridad nacional en este acuerdo. Alberto. Pues nada, yo agradecer esta conversación que hemos tenido, que se anunció como un debate. Por momentos hay quien dijo que iba a ser un zafarrancho, era casi a 12 a 3 caídas sin límite de tiempo, y no, terminó simplemente en una conversación que desde mi punto de vista muy nutritiva, muy esclarecedora sobre un punto que coincido, no se ha comunicado de la mejor manera. También coincido en que esto es utilizado políticamente, no solo por la oposición, con todas sus limitaciones, sino también por el presidente de la República y por algunos cercanos en la 4T, porque lo que importa al final del día, entiendo, yo lo entendería de esa manera, es mantener el debate, la conversación política para eventualmente distraer de otros temas, pero sobre todo encauzar y mantener, como decía Manuel, creo, caliente la conversación, la plaza pública, porque se acerca el 2022 y hay esfuerzos, hay iniciativas en WhatsApp y en otras redes de comunicación, Telegram, que están extendidísimas para tratar de boicotear la participación en esta consulta, este referéndum sobre la revocación de mandato. Así que pues también esta mirada no hay que soltarla. Nos quedamos con algunos temas pendientes, pero ya habrá ocasión de conversarlo. Así es que yo agradezco esta plática, la conversación de esta mañana. Ernesto. Así es, y pues yo también les agradezco y les agradecemos a todas y todos. De hecho, una mesa realmente exquisita, inteligente, con argumentos. Hay varios puntos ahí que pues seguiremos abordando en otros momentos. Ahí parece ser que hay coincidencia en que pues le falta al presidente explicar por qué, porque es un asunto de seguridad nacional. Pues varios puntos que creo que nos quedan a deber. Esperemos que en el transcurso de los días pues vayan dando más materia en ese sentido. También, por ejemplo, David, con lo que comentabas de estas organizaciones, este foro, este encuentro que va a haber, por ejemplo, Carmen Meyer dice, 40 organizaciones representan a todos los indígenas. Te pregunta Carmen Meyer. David, así que nada más para alusión personal, si quieres responderle algo al respecto. Sí, brevemente, no, claro, las 40 organizaciones, yo dije 40, no vi la cantidad exacta, representan a las comunidades y organizaciones que se están viendo afectadas por el proyecto. Ahí no hay que generalizar, yo no dije el movimiento indígena nacional está en contra, no.
son organizaciones y comunidades que están en las zonas que se van a ver afectados por esos proyectos y que tienen el legítimo derecho de organizarse y de defenderse. Si para la compañera 40 son muchas o son pocas, pues yo respeto la dimensión del tamaño que ella pueda caracterizar a cada uno de los movimientos de resistencia. Lo que sí es que son movimientos de base, son de las comunidades, organizaciones que trabajan en las comunidades, y eso para mí le da una legitimidad. Y finalmente yo, aprovechando que este fue el primer crossover que hicimos, yo no sé si tendremos otros, pero el primer crossover que hicimos entre la mesa de periodistas y la de abogados, ahí había pendiente en algún momento, Ernesto, poder hacer una mega tertulia. Una tertulia. Estaría buenísimo, buenísimo. Hacer un crossover así como este, en vivo, con mezcalito. Ya saben que yo me inspiro más con mezcal, ¿no? Y bueno, pero hay que quede también para la audiencia, a ver si están de acuerdo, que nos apoyen con sus likes. Ya estoy haciendo promoción para poder hacer esto. Gracias. Ya empezaron los likes inmediatamente. Y más si dices mezcal, pues luego la raza se apunta. Pues bueno, nada más para cerrar este último punto que tocabas, David, y que nos parece, o me parece que es siempre el esencial y fundamental. Pues estamos aquí en nuestras casitas, en nuestras oficinas, debatiendo lo que va a pasar allá o a quienes se van a ver afectados o beneficiados, según la mirada de cada quien. Y ese me parece que sigue siendo siempre un asunto fundamental y estructural. Pues que puedan hablar la gente pues que se está viendo afectada, porque nada más hablan los que se benefician, pero no los que se ven afectados, y creo que ese es un asunto que siempre será un punto que habrá que tratar de abrir los micrófonos para que precisamente la gente afectada pueda decir, pues, ¿por qué? ¿Por qué se opone a un proyecto? Así como ahí está la gente que dice que respalda determinados proyectos. Ernesto, sí. Ernesto, recuerda que tuviste un programa con la gente de San Antonio del Mar, cuando la empresa Mareña y todos estos con las eólicas, cómo les afectaron, y creo que fue varios programas que hiciste ahí por ahí muy al inicio de Rompeviento. Así como ellos fueron a Rompeviento, así puedes llevarles ese espacio a los demás que van a estar ahora afectados por el Tren Maya, ¿no? Sí, lo hemos hecho en algunos programas, de hecho alguna entrevista también con Rogelio Jiménez Pons, y con las comunidades afectadas, y le vamos a seguir abriendo el espacio como siempre. Así que pues mi querida Jesusa, Manuel, David, Federico, pues siempre gracias, fue un festival esta mesa, y vamos a ver si armamos una buena tertulia como sugiere aquí el buen David Peña y sugiere también la audiencia. Me avisan para ir. Ahora sí, una buena tertulia en la Arena México. Oye, ¿vas a venir? No balazos. ¿Vienes en diciembre, Jesús, o no? Sí, voy a ir. Voy a estar allá como una semanita en México. Ah, bueno, pues a ver si te toca acá también la posada y la rifa. Okay. Entonces, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Gracias. Vale, bye, chao. Bye. Cuídense.